¿Está usted listo? Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 39. Dice así la Escritura: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran o creyesen recibirían perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Hasta ahí la lectura. Quiero hablarle de lo que trasciende, de lo que colma todas las expectativas que tiene el candidato a creer en el Señor. Quiero que note, por favor, que la Escritura nos habla de un derramamiento, no de un estancamiento, no de una conceptualización, sino de algo que se volverá, hermano, tan útil que no tiene comparación. Comencemos ahí sí que con el principio, no vamos a ir a otro lado. El nombre de Jesús tiene la particularidad de derramarse. Es un nombre que no se queda en un frío concepto, en una tradición, en una genealogía judaica, no en una ocurrencia humana, y no tiene cómo mezclársele. Tiene que ser el nombre puro de nuestro amado y bendito Salvador. La Biblia dice de él que es como ungüento. Fíjese lo que es, como un ungüento que se derrama. Lo primero, que es una unción olorosa. Es algo que trasciende con su olor, como aquel perfume que pusieron sobre la cabeza del Señor. Aquella mujer que lo adoró, le puso todo el ungüento, hermano, que narcotiza y que había llenado toda la casa donde el Señor estaba sentado. Algo grande. ¿Cómo es que se llama ese perfume? Nardo puro. Nardo puro. Escuche usted el coste de este nardo. Todo el sueldo, el salario de un trabajador por un año, con 15º, con 16º, no sé qué más cosas le pone. Ese era el coste de ese perfume. No como el que compramos ahora, ¿verdad? Que a las 3 horas ya no huele uno a nada. Ese trascendió. Pues el nombre del Señor es como un ungüento. Es una unción que se debe aplicar a la vida del que está escuchando. Y por eso la predicación no puede ser tosca, no puede ser arbitraria, no puede ser legalista. Es una canción que conquista el corazón. A Israel le dijeron: ¿acaso no se ha oído en todo el orbe la melodía de ellos? Fíjese lo que es. Y no se puede uno confundir con esto, porque entonces no se derramará el nombre de Jesús. Tiene que ser derramado, o no va a ser de utilidad para el que lo escuche. Primero, el maestro tiene que ser una persona que ya sabe que se debe derramar el nombre. No es, hermano, un frío concepto, pues, sino tiene que ser una provocación en la predicación
para que se derrame esa unción olorosa. De hecho, le hemos estado pidiendo al Señor que vuelva lo que nosotros hemos experimentado anteriormente, que nuestras reuniones sean olorosas, porque hemos sentido el aroma del caminar del Señor en este lugar, olor a flores, a nardo. Yo sentí en Guatemala, mi hermano, en una aldeita que usted no hubiera dado un centavo por visitarla. No había pues ni carretera, era todo rústico, y el templo era de cañitas, y había como unas 60 personas reunidas, pero con una fragancia a vino, no de ese barato, sino vino Burdeos, de lo mejor. Era tan fragante, hermano, que estábamos como a unos 25 metros todavía de ese pequeño templecito, y trascendía ese olor, de tal manera que le dije yo al que me conducía: ¿qué hermano tienen Santa Cena hoy? Se rió. Ahí va a ver lo que va a pasar, me dijo. Ni bien estaban cantándole al nombre de Jesús y la gente se emborrachó de gozo, de gloria. ¡Qué maravilla es esto, hermano! Entender que es un aroma que debe trascender. El nombre de Jesús debe multiplicarse, hermano, para los oyentes. Pero se requieren ciertos requisitos para que esto ocurra. Primero, el predicador. El predicador debe ser la persona que esté en entera comunión con el Señor, y le digo mejor, que esté en el propósito del Señor, ni siquiera solamente en su voluntad, sino que vaya más arriba y se coloque en el propósito que el Señor tiene. En este caso, el apóstol Pedro, prejuicioso con su judaísmo, era de hueso colorado este hermano. El hermano Pedro, el apóstol Pedro, era de hueso colorado, era judío, y no aceptaba reunirse con gentiles porque no se quería contaminar según ellos habían pensado. De tal manera que el Espíritu tuvo que tratarlo de emergencia para que él estuviera de acuerdo a ir a la casa de un pagano, como era Cornelio, era un romano, y todas las amistades que él tenía eran hermanos de su ejército, eran soldados, unos arriba de él, otros abajo de él, pero más que todo eran como subordinados de Cornelio, y otros amigos que él tenía muy especialmente. Pero era un hombre que comenzó Dios a tratar con él y quiso bendecirlo, quiso iluminarlo y sacarlo de la idolatría que tenían los romanos. Y en una experiencia sublime, estando en ayuno y oración, este hombre, el ángel le dijo: manda a traer a uno que se llama Simón, pero que le dicen Pedro. Hasta el apodo nos sabe el Señor a nosotros, que te dicen el fortachón, el gordito, no sé cómo es que te dice, lo sabe el Señor, y risa le ha de causar. Allá está en la casa de un curtidor a la orilla del mar, en Jope. Allá se encuentra él. Allá está. Mándalo a traer, porque él te va a hablar palabras por las cuales tú y tu familia serán salvos. Me impresiona que este hombre, Cornelio romano, se enamoró del Dios de Israel, del nombre que no se puede pronunciar, que son 4 consonantes, una Y, una H, una V y H. Ese nombre no se puede pronunciar, se tiene que adicionar a las proyecciones de él para entender de quién se está hablando. Por eso se puede leer Jehová Sebaot, que quiere decir el Señor de los ejércitos. Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. ¿A cuánto le gusta eso? Es el más atractivo, ¿eh? Jehová mi proveedor, el que me da, pero que también te pide que estés en su voluntad. Aleluya. Pues a él lo estaba adorando, a él estaba clamando, pero el ángel le hace la invitación a la rectificación feliz. Él te va a hablar palabras por las cuales tú serás salvo.
Y como era el ángel el que le estaba instruyendo, de sus mejores allegados comisionó a 3 para que fueran a traer a Pedro. Pero Pedro nunca hubiera ido si no lo prepara el Espíritu Santo, mostrándole un lienzo grande que descendía del cielo con toda suerte de animales catalogados como inmundos, que no se podían comer. Diga usted, ahí estaba una iguana, una tortuga, una pierna de chancho y todo lo que para nosotros es tan sabroso. Pero en la ley estaban catalogados esos animalitos como no comestibles, como inmundos. Entonces no había cómo comer de ellos. Y Israel tenía, hermano, la restricción para estos animales. No podían ingerir estas comidas porque serían como los paganos, contaminados. Y como Pedro era judío de hueso colorado, cuando le muestran eso y se oye la voz del cielo que le dice: Pedro, levántate, sacrifica. No dice mata nomás, sacrifica al Señor, sacrifica y come como sacerdote. No, Señor, le dijo, porque yo no he comido nada inmundo nunca. Al Espíritu diciéndole no. 3 veces le hizo la operación y Pedro se quedó cavilando qué sería lo que le quiso mostrar el Señor. No había entendido. A la sazón estaba ayunando y orando también él. Y mire estas dos, compare esto, hermano: un pagano orando, ayunando, y un ángel descendiendo para instruirlo. No sé si usted quisiera estar en ese lugar mejor. Pedro, el apóstol, el príncipe de los apóstoles, catalogado así, orando, ayunando, y solo hambre le produjo. No lo atendieron. ¿A qué prefiere usted? Y yo mejor quisiera estar como Cornelio, hermano, que me instruye un ángel. Porque si me pongo a buscar y solo hambre me va a producir mi búsqueda, yo prefiero mejor como Cornelio. Solo una pequeña comparación. Y bueno, está en eso cuando 3 de los que comisionó Cornelio están tocando a la puerta y preguntan por si ahí está hospedado uno que se llama Simón, pero que le dicen Pedro. Y antes de responder el Espíritu Santo le habla a Pedro. ¿Sabe que el Espíritu Santo habla? ¿Cuántos saben que habla? Pues a Pedro le habló y le dijo: ahí te están buscando 3 hombres y no dudes de ir con ellos porque yo los mandé. Mire quién es el jefe. Qué judaísmo ni qué nada, hermano. El que manda aquí es Dios, que quiere exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el que trasciende, el que ilumina. Y Pedro dijo: bueno, así pues ni modo. Y se fue. Pero todavía un poquito reacio. Se llevó a 6 hermanos por si las cosas se ponen raras, dijo, y no sea que me acusen a mí de ser un pagano. Así que me llevo estos 6 testigos. Y cuando hubo llegado, vea la condición de Cornelio. Salió y se arrodilló delante de él. No le besó el anillo porque Pedro no tenía ningún anillo. Era un pescador. Y cuando Pedro lo mira que se está arrodillando delante de él para adorarlo, lo levantó y le dice: hombre, yo soy igual que tú, hombre. De estas cosas paganas quiere el Señor que se libren las personas. Y bueno, entró a la casa donde vio llena la sala de la casa de Cornelio. Tenía, hermano, un auditorio bastante amplio, donde estaba toda suerte de amigos de él, familiares suyos, los había congregado. ¿Qué tal influencia tenía, verdad? Haber sido un hombre de principios. Y dijo Pedro: caramba, ahora entiendo, después de que le explican que el ángel le había comisionado, etcétera. Dice Pedro en su predicación: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. De todos los que tienen temor de Él, los visita, los bendice. Y empezó a predicar acerca de Jesús. Y nunca lo mezcló con ningún otro hombre. Ni siquiera puso el suyo, diciendo: pues fíjese que yo como apóstol de Jesucristo y que no sé qué más embustes.
como hacen ahora los religiosos, que primero se presentan ellos, como que nos quisiéramos oír. Sí, de lo que queremos oír es del Cristo, el que hizo, hermano, una salvación tan grande para nosotros. Es el único nombre que debe existir. Porque si se mezcla, no trascenderá el nombre del Señor. Aleluya. Por eso Pedro no falla en ningún punto. Habla de la muerte, habla, hermano, de todo que el Señor hizo beneficiando a los necesitados. Y por esa razón, ni siquiera por su llegada, ni siquiera porque el Espíritu lo comisionó, fíjese lo que le estoy diciendo, sino porque no mezcló el nombre de Jesús, sino se circunscribió a poner todo el énfasis en el nombre de Jesús y todo lo que el Señor hizo para favorecer al pecador. Dice la Biblia que todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban oyendo la predicación de Pedro. Y era un sinnúmero de personas. ¿Qué cree usted que pasó? Trascendió el nombre de Jesús y su obra. Era gente pagana que adoraban a Saturno y a otro que estuviera de turno. Eran paganos. Y sin embargo, esos paganos ahora estaban adorando al Dios de Israel, al Cristo que les predicó el apóstol Pedro, y no están errando en nada, sino toda la gloria y toda la honra le remiten al Señor Jesús, que le está siendo enseñado. Aleluya. Cuando los amigos de Pedro, que eran de la circuncisión, otros judíos de hueso colorado, de esos que se quieren poner, hermano, la kipá, y que quieren andar con un manto ahí, el talit y todo eso, y que solo dicen Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Así el español se va mejor, pero esta gente anda toda rara. Aleluyas. Se espantaron, dice, quedaron atónitos. ¿Sabe qué quiere decir quedar atónito? Sin expresión, paralizados de ver y escuchar que el Espíritu Santo estaba bendiciendo a los paganos de la misma manera que los había bendecido a ellos. Se espantaron. Vaya que se los llevó a los 6 para que no dijeran, este Pedro ya se hizo pagano. No, 6 judíos de pura cepa, asombrados de que el Espíritu Santo no hiciera distinción entre los paganos y ellos. Yo no sé por qué ahora quiere la gente parecerse como que son superiores con el talit y la kipá, y hablando en hebreo. Ni siquiera el hebreo era el idioma de esos días, era el arameo. Pero la gente que no escudriña se traga todas las mentiras de los religiosos. Ahora, yo quiero que subrayemos algo: que los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos una unanimidad así, mis hermanos? Nosotros estamos acostumbrados que 2, 3, 4, 5, por ahí, hermano, van levantando la fe. Pero ¿no le gustaría a usted que la multitud que le toque a usted predicar, todos procedan a manifestar fe en el nombre de Jesús, y que el Espíritu Santo les caiga también a ellos? ¿Se recuerda usted de Felipe? Cuando hubo llegado a Samaria, comenzó a predicar del reino del Señor y de su nombre, y empezó, hermano, a trascender el nombre de Jesús, porque todos los que estaban enfermos se estaban sanando, los paralíticos se estaban levantando, los endemoniados quedaban libres, los demonios chillando. Me gusta que los demonios chillen, porque les llegó su desahucio, que están haciéndole daño a las gentes. Qué bueno que llegue el verdadero evangelio y los eche fuera, que se vayan a otro lado, porque aquí no tienen cabida más. Aleluya. Pero ¿qué ocasionó que eso ocurriera? Si era gente, hermano, que estaba adicta a un mentiroso, a un farsante, a un mago.
De esos que le dicen a uno que como tienen una patita de conejo que le va a ir bien. Esos que dicen, la señora de azul que está allá y que no sé qué, ya le está diciendo que es ella. O sea, falsas adivinaciones. Hay gente tan charlatana, mi hermano, que averigua primero quiénes son las personas que están rodeándole y después hace como que es una revelación de Dios. Es para tramposos, hermano, en los grandes países como el gran país del norte, Canadá también, Europa, hermano, también son charlatanes. Un montón de gente mentirosa, que no hay verdad en sus corazones. Pero de lo que se trata este negocio es hacer trascender el nombre de Jesús. No que quede, hermano, en tu mente indeterminada hacer lo que el propósito de Dios tiene asegurado hacer. Te vas a tener que salir de tu concepto personalista y hacer, hermano, que el nombre del Señor ocupe todo, como estaba en la primera predicación, ocupe todo tu corazón. Hay que vaciarse de los cachivaches viejos, como ha sido de los que acumulan. Hoy está de moda eso para nosotros. Acumuladores, un montón de cosas viejas y que huelen hasta mal. En los Estados Unidos se dice que le dan plata a la gente para que limpien esas casas donde están los acumuladores, que es una inmundicia, mis hermanos. Se tienen que vestir exactamente como que fueran astronautas, porque el hedor que hay ahí es insoportable. Esa gente se acostumbró a hacer cosas inmundas, porque hay espíritus inmundos que los están atormentando. Y bueno, qué cosa lamentable es esa condición de ellos. No me quiero distraer, quiero que usted siga notando, por favor, que necesitamos que trascienda el nombre de Jesús y no nos vayamos por ningún otro lado, sino que estemos centrados. Me gusta Felipe, porque también solo de Jesús les habló. Me recuerdo que cuando estábamos en Arequipa, Perú, un misionero suizo se quedó asombrado de la predicación, porque dijo él, entonces solo hay que predicar a Jesús. Y él traía otro concepto, que había que hacer no sé qué educación, hablar del hogar, si está bien eso, pero ya eso es después. El primer paso es predicar el nombre de Jesús puramente, sin adiciones, sin mezclas, para que trascienda ese nombre, porque tiene su propiedad de que cuando alguien de verdad se pone en la brecha para predicar el nombre del Señor, trasciende este nombre y empieza a favorecer a los necesitados, que eso es lo que queremos. No nos interesa el lucro, mi hermano. Hay aquellos que adoran el dinero. Nosotros lo que queremos es ver que en Guayaquil hay gente que recibe, y yo sueño con que hayan multitudes que reciban el beneficio del nombre poderoso de nuestro Salvador. Gloria sea a su bendito nombre. Ahora, adicionemos algo más. El Señor, hablándole a las multitudes, les dijo, y a la samaritana también, ¿verdad?, que el que creyese en Él sería, hermano, como una fuente. Fíjense lo que es: una fuente que salta para vida eterna. No era, hermano, una fuente sin agua o con un chorrito nomás, sino una fuente que continuamente se levanta y hace todo, hermano, lo que puede hacer el agua. Y dijo que sería dentro de él esta facultación que el Señor les daría, de tener en nuestro haber el hacer que el nombre del Señor, que la presencia del Espíritu Santo, porque a eso se estaba refiriendo el Señor, esto sería lo que le sucedería a aquel que creyera en Él. Recibiría la unción del Espíritu Santo, que nunca se queda quieta. Si usted habla de la unción del Espíritu Santo, es una fuerza activa. Esto sí es una fuerza activa, no el Espíritu. El Espíritu es una persona bendita, es la tercera persona de la bendita Trinidad. Y decimos tercera solo por didáctica,
porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, aunque son tres personas diferentes. Qué tremendo está esto, hermano, que tengamos nosotros el poder en nuestro ser entero, hacer que trascienda la unción. En el Pentecostés estaban 120 hermanos orando, atendiendo la ordenanza de Jesús, sometidos a ella. Y de repente, como un viento recio que soplaba, el Espíritu Santo descendió del cielo, pasó enfrente del templo. No le interesó el templo, pero le interesó donde habían 120 hermanos orando unánimes juntos, y lenguas como de fuego se les puso encima a cada uno de ellos, y empezaron a recibir una trascendente unción, de tal manera que hablaban según los facultaba el Espíritu Santo. Y los que estaban allí en la fiesta, porque era una de las fiestas judías, estaban aburridos, no tenían nada en el templo, salieron corriendo a ver qué era el estruendo que había causado, y no lo sabían, pero era el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que encontraron? A 120 borrachines. No eran hermanos abstemios, no era gente circunspecta, no era gente tan metódica, no, estaban de fiesta. 120 hermanos hablando las maravillas de Dios cuando hablaban en lenguas. Dice, qué grandeza. No eran balbuciones, se puede decir así. No eran, hermanos, jerigonzas o algo que está siendo señalado el hablar en lenguas. Era, hermano, las glorias, las maravillas, las riquezas del Señor que estaban siendo comunicadas. Por eso los prosélitos que venían de toda suerte de naciones, como Elam, como Roma, como los otros pueblos, hermano, que los circundaban, y aún los más lejanos, griegos también, entendían lo que estaban hablando los 120 galileos. Era el Espíritu el que les permitía entender lo que aquellos estaban hablando en lenguas. Aquí mucha gente se confunde y cree que lo que estaban hablando eran idiomas, pero si no aprendieron nunca. ¿De dónde iban a sacar el poder para hablar como los de Elam o como los de Grecia? No había posibilidades. El poder del Espíritu Santo que se derramó hizo que la gente que estaba aburrida en el templo ahora estaban asombrados de ver lo que estaba sucediendo. Y tuvo que decir Pedro, porque estaban creyendo que estaban borrachitos: nadie se la pone a las 9 de la mañana, les dijo. Todos los que quieren tomar lo hacen en la noche, porque da vergüenza andar todo atarantado. Así que en la noche se la ponen los muchachos, y son las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán sueños, y vuestros viejos profetizarán, etcétera. Si usted lo ve, es un derramamiento. El Espíritu Santo no es un concepto. El Espíritu Santo no es una tradición, no es una sensación en la epidermis. No es una emoción de un momento. No es decir, siento candela, quémate de una vez, le dice uno. Lo que quiere uno es que sea auténtico, que sea real, que trascienda la unción, porque también es olorosa. La unción del Espíritu Santo conquista el más duro corazón y lo hace sensible para estar en la comunión que es requerida de Él. Estar en la comunión con su Dios, alabando, adorando y diciendo: sí, Señor, tú eres el Señor de mi vida, y yo no tengo otro Señor, y no tengo otra norma que tu palabra y tu Santo Espíritu. Trasciende la unción también. Es algo que se derrama. No nos quedemos, hermano, sensibleros nada más, emocionados nada más. No que sea, hermano, prohibido emocionarse. ¿Quién no se va a emocionar con Cristo tan gloriosa? Pero no nos quedemos emocionados. Hagamos que la unción que ya tenemos nosotros trascienda.
toque a tu familia. Toque a tu familia. Yo me recuerdo que mi padre había regresado de los Estados Unidos hace unos años y llevaba un bonito reproductor de cassettes, creo que eran, o discos. Bueno, la cosa es que yo los encontré viniendo de mi trabajo, los encontré llorando en la presencia de Dios, y fíjese que yo tuve la insensatez de burlarme. Me burlé. ¿Para qué lo hice? Me cayó una unción más grande que la que tenían ellos. Y si ellos lloraban, yo chillaba y no sabía cómo parar porque yo tenía que regresar al trabajo. Hoy me despiden, dije yo en mi mente, pero nada de eso pasó. Así que es algo que contagia, hermano. Es algo que trasciende. ¿Por qué cree usted que Pedro, cuando comenzó a predicar, otra vez Pedro, mire, 3,000 almas se convirtieron al Señor? Fíjese, de los que habían dicho crucifícale, crucifícale, ahora estaban hablando las lenguas del Espíritu, llenos de la presencia del Señor. ¿Dónde vamos a conseguir, hermano, ese poder? ¿A dónde podemos comprarlo nosotros? Necesitamos hacer de la unción no una emoción barata. Hay que renunciar a eso, sino darle la vía. La unción es para que tú trabajes en el nombre de Jesús. Con la unción es que podemos predicar, es que podemos alabar, es que podemos adorar, es que podemos hacer misericordia con el necesitado. Hermano, la unción tiene que ser algo que trascienda. No nos quedemos diciendo, sí, yo recibí bautismo, el Espíritu Santo, un cocacho hay que darle porque no lo he entendido. Es para, hermano, hacer que trascienda. Que toque a tu familia, a tu mujer que no te cree porque eras un malvado con ella, pero que ahora te has convertido y te has llenado del Espíritu. Ahora haz que eso trascienda. Pórtate bien, ámala, cuídala, protégela de tal manera que diga, algo le ha pasado a este mi marido, algo le ha sucedido, aleluya. De tal manera que, hermano, se multipliquen las conversiones a través de la unción bien canalizada desde nuestro corazón, diciéndole al mundo que Jesús sí hace feliz al hombre. Qué raro, hermano, mucha gente dice que son ungidos y andan con la cara larga y andan preocupados por la vida. ¿Y a quién recibieron entonces? Si el Espíritu Santo es el ejecutivo de Dios, aleluya. Con Él saltaremos murallas, pelearemos batallas y ganaremos, porque Él es el que va delante de nosotros. Amén. Toda la razón de la victoria de los héroes de la fe del capítulo 11 del libro de Hebreos se debe a la unción del Espíritu Santo. Y esta es tan trascendental que nadie podrá prepararse para la parucía del Señor si no está ungido. Porque ahí dice, esto os escribo, hermanos, por los que los quieren engañar, pero ustedes tienen la unción del Santo. Y así como ella os enseña, así pues perseverad en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza. Se quedó con nosotros la unción. Y no nos apartemos avergonzados delante de Él en su presencia. Mire, ¿para qué la unción? Alguien que desista de ser ungido, como aquella excusa que ponen los frívolos. No, pero no es de salvación la que estamos hablando, no, le dicen a uno, para sacársela. Pero no, sí puedo ser salvo todavía, ¿verdad? Sí me puedo ir en el arrebatamiento, ¿verdad? Yo siempre les digo, sí, un ciego tiene vida, pero ¿qué tal vida? Es mejor estar viendo. Tiene que trascender. Y una última, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, que abrace la fe, que reciba la trascendental unción del Espíritu, va a derramar su alma. No se va a quedar impávido. No se va a quedar, hermano, pensando, midiendo el asunto. No. Se va a derramar su alma. ¿Se recuerda de aquella mujer que era molestada por una contrincante que tenía en el hogar? La contrincante era la que tenía hijos. Y Ana, la que buscaba al Señor, nada le pasaba, hermano. Nunca se le inflaba la barriguita.
Estaba sin familia la pobrecita, y la molestaba la contrincante, hasta que ya no aguantó, se fue al templo y derramó su alma. Derramó su alma y hablaba como que estuviera borrachita. Pasó orando, y el sacerdote, que ya no miraba, pensó que estaba borracha de verdad, y se acercó a ella y le dijo: digiere tu vino y vete. Ella le dijo: no, mi señor, por la angustia de mi alma he estado yo ahora derramando mi alma delante de Jehová. No me tengas por mujer vulgar, pecadora. No, le he pedido un hijo al Señor. Entonces le echó la bendición y le dijo: que Jehová conceda la petición que tú le has hecho. ¿Y sabe quién fue el hijo de Ana? Uno de los más grandes hombres que ha pisado la tierra. Se fue victorioso ese hombre. A un muerto ministraba. Mejor no hablo de eso. Samuel, uno de los más grandes. Jehová lo saca a colación cuando dice Moisés, Aarón y Samuel, en los que invocaban mi nombre. Dice uno: ¿qué hombre ese Samuel? Ungió 2 reyes. Tremendo. Cuando ese hombre hablaba, era Dios hablando. Ya toda la gente lo sabía. Vamos a buscar al vidente, así se llamaban los profetas antes. Vive ahí. Él te va a decir qué pasó con esas burritas que se te perdieron. Ya lo sabía él, hermano. Todo ese Samuel impresionante. Bueno, es que uno tiene que también derramarse. No se puede quedar, hermano, impávido sin hacer nada ante la unción, ante el nombre, que es como ungüento derramado. Se tiene que dar de tal manera a esta magnífica y preciosa visitación del Señor, de tal manera que el ego le quede dominado, que el personalismo quede, hermano, totalmente conquistado, de tal manera que entienda que no es él. Porque el problema que tenemos es que yo y yo. Ese yo es peor que el diablo. El diablo es un angelito no caído ante el yo. Dan hasta ganas de evangelizarlo a él. Solo que nunca se va a arrepentir este pata. Lo que hace el Señor es quitarnos el ego. Porque el alma cree que ella es la más importante. Si hubiera preguntado yo en esta mañana: ¿quién es la persona más importante para ti? Estoy seguro que hubieran dicho: como se acerca el día del Padre, mi papá. Cuento. Ni buen regalo nos hacen hoy. Se olvidan de nosotros, los buenos padres. ¿Qué culpa tenemos que hayan malos? Sí, regalen algo bueno, mis hermanos. No me van a regalar flores a mí, que no me gustan las flores. Ni me inviten a comer, que me está creciendo el estómago. Digo, el vientre. Un regalo. No va a creer eso del regalo. Pero tal vez hubieras dicho: mi mamadita, como ya se murió. Para el Día de la Madre a mí me da una lección mi mamá. Yo llegaba con mi regalito el 10 de mayo para celebrarle a mi mamá su día. Y ella muy tranquila me decía: mi hijito, está muy bonito tu regalo, pero yo más quisiera que me obedecieras. Salía todo derrotado yo, hermano, porque eso es lo que ponen ellas en primer lugar, y uno llevándole regalito. Qué tremendo es esto, hermano. El Señor quiere orar de una manera especial, pero no ocurrirá lo que necesitamos si no derramas tu alma, porque el alma porfía en dominar el asunto. Ella es la reina. El alma, que usted diga: Jesús es mi rey soberano. La verdad es que es tu alma la que manda, la que quiere, la que domina. Al menos que derramemos nuestra alma en la adoración. Ahí te quiero ver, alma mía. Ahí te quiero ver, soltando lo que no soltabas de ninguna otra manera. Derramando el alma, se te va a ir el carácter a otro lado.
El personalismo habrá terminado y empezarás a buscar cómo agradar a tu Dios. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Salvador. Aleluya. Necesitamos derramar el alma, hermano, porque lo que está enfermo en nosotros es el alma. El alma es la que quiere satisfacer, hermano, sus demandas, que muchas veces son contrarias a la voluntad del Señor. ¡Ay, miserable hombre de mí!, dijo el apóstol Pablo, al ver cómo su alma se oponía a que él hiciera lo que la ley de Jehová le estaba dictando, hasta que encontró que el Espíritu Santo lo liberó del dominio del alma. Porque el alma enferma es peor que el diablo, hermano. El diablo es un pobre diablo. Ya lo derrotaron, está perdido, no tiene remedio. Pero tu alma es la que se quiere cantonear como que ella es la más importante. Solo la adoración, solo el derramamiento de tu alma en la adoración va a terminar con ese avasallaje. Te vas a dar cuenta que caminabas chueco. Aún entrando a la casa del Señor, venías renqueando con tu bordón. Ahora están de moda los bordones, ¿verdad? Antes estaban las sillas de ruedas, ahora los bordones. Cualquier parecido es pura coincidencia, mi hermano. Pues no hay que entrar chueco, hay que entrar con alabanza. Hay que entrar, hermano, con la conciencia diciendo: Señor, yo a tu casa voy a alabar tu nombre, a adorarte, a poner atención a la instrucción que tú me des, porque yo sí quiero caminar contigo. Si la gente no quiere, yo sí quiero. Tengo la gran necesidad de caminar contigo, Señor. Bendito sea su nombre. Así es de que en esta hora vamos a revisar que nuestra alma se derrame. Aleluya. Termino con esto, hermano, porque ya le estoy viendo la cara de hambre a usted. ¿Se recuerda del río de Ezequiel? Le mostraron un río que iba bajando desde el santuario y apenas le mojaba los tobillos al profeta. Y le dijeron: bueno, vamos a medir otros 1000 codos. Y ya le llegaba a las rodillas. Pero note usted el río. Midieron otros 1000. Y ya le llegaba a los lomos, le cubría el ombligo, que muchos quieren enseñar ahora, que quiere decir Made in tierra. El ombligo, Made in tierra, ¿verdad? Made in el ombligo. Tan feo el ombligo. Otros 1000 codos. Y era imposible. ¿Qué me gusta eso? Imposible. ¿Qué me gusta? Poner los pies en el fondo, sino ahora necesitaba nadar. Conforme iba la corriente, iba nadando el profeta. Me gusta eso, que Él sea el que presida, que Él sea el de la fuerza, que Él sea el de la sabiduría, que Él sea el del poder. Bendito sea su nombre. Nosotros solo vamos a nadar según la corriente del río de Dios. Bendito sea su poderoso nombre. Póngase de pie de una vez, hermano.